A ver, en la economía colombiana ahora mismo están pasando dos cosas muy distintas. Por un lado, hay una muy buena noticia, de esas que se sienten en el bolsillo. Pero por el otro, hay un reto gigante que va a definir el futuro del país. Vamos a ver de qué se trata. Y es que este cambio viene con una de las mejores noticias económicas que hemos tenido en años, ¿eh? Después de una época que fue bien complicada, hay un indicador clave que, por fin, está empezando a ceder. Y este es el número, la cifra clave, 5,1%. Ojo con este dato porque esta es la inflación que se proyecta para el cierre de 2025. Un número que, la verdad, no veíamos desde hace mucho, mucho tiempo. Y esta cita lo explica muy bien. Dice que es emblemática porque logra romper a la baja la barrera del 5%. Es que, piensen en esto. Por meses y meses, la inflación parecía como atorada por encima de ese 5%. Así que romper esa barrera no es solo un número más, ¿no? Es una señal psicológica y económica muy fuerte de que las cosas van por buen camino. Ok, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es doble. Primero, a ver, ¿qué significa esta cifra para la gente, para los presupuestos de las familias en el día a día? Y segundo, ¿qué nos dice sobre los desafíos más grandes que tiene el país por delante? Vamos a analizar las dos partes de la historia. Bueno, empecemos por el principio. Para entender la buena noticia, hay que ver de dónde venimos. Controlar la inflación ha sido una pelea dura, una batalla cuesta arriba, pero los resultados ya se están notando. Esta línea de tiempo, la verdad lo dice todo. Miren, venimos de un pico histórico, del 13,12% en 2022. Una locura, una cifra que fue impulsada por todo lo que pasaba en el mundo y los efectos de la pandemia que nos golpearon durísimo a todos. Luego, el descenso a 10,15 en 2023 fue como el primer respiro, ¿saben? Y ahora, esta proyección del 5,1 para 2025 ya muestra una tendencia súper clara y la verdad muy positiva. Listo. Ya vimos el número grande, el macro. Pero ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se traduce esto en beneficios reales concretos? Porque al final de eso se trata, ¿no? De cómo afecta el bolsillo de la gente. Y es que el punto clave es que este número, el de la inflación, no es solo una estadística que uno ve en las noticias. No. Esto define, por ejemplo, el aumento máximo que puede tener un contrato de arriendo. También es la base que se usa para ajustar las matrículas de los colegios, las universidades, las tarifas de servicios. Y, súper importante, le da al Banco de la República el margen para empezar a pensar en bajar las tasas de interés. Y eso, al final, hace que los créditos sean más baratos para todos. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Justo aquí es donde la historia da un giro. Esta buena noticia de la inflación es muy real. Es un respiro para los hogares, claro que sí, pero es solo una parte de un panorama económico que es, digamos, bastante más complejo. Entonces, vamos a cambiar el foco. Dejemos por un momento los hogares y pasemos a las finanzas del gobierno, porque es ahí donde se está cocinando un desafío de unas proporciones gigantescas. Para entender bien el problema hay que familiarizarse con un concepto, el gasto inflexible. ¿Qué es esto? Piénsenlo como los gastos fijos de una casa. La hipoteca, los servicios, el mercado, esas cosas que hay que pagar sí o sí cada mes. Bueno, para el gobierno es igual. Son compromisos que no puede evitar, que están definidos por ley. Estamos hablando de transferencias a las regiones, pagos de pensiones y sobre todo el servicio de la deuda. No son opcionales. Y aquí viene la cifra que de verdad es para sentarse a analizar. Sale del marco fiscal de mediano plazo, que es como el mapa financiero del gobierno. 89,1%. Repito, 89,1%. Esa es la parte del presupuesto nacional que ya está amarrada a esos gastos fijos, a esos gastos inflexibles. Y si lo vemos en un gráfico es impresionante. Imaginen una torta, el presupuesto. Pues bueno, casi 9 de cada 10 pedazos de esa torta ya tienen dueño, ya están comprometidos. Esto deja un pedacito muy, muy pequeño, apenas un 10,9% para todo lo demás. Y la consecuencia de esto es, bueno, es directa y es muy seria. Con tan poquito espacio para moverse, la capacidad que tiene el Estado para invertir en proyectos nuevos, para atender una emergencia o simplemente para cambiar de prioridades, se ve súper limitada. Esto pone en riesgo, por ejemplo, la plata para futuras carreteras, hospitales o programas sociales. Entonces esto pone al gobierno en un dilema tremendo, en una encrucijada. La pregunta es, ¿cómo se puede impulsar el crecimiento del país? ¿Cómo se invierte en el futuro cuando la mayor parte de la plata ya se está yendo en pagar las cuentas de hoy y de ayer?
Y ojo, que el mismo gobierno lo reconoce en su informe fiscal. Esta cita subraya el peligro. Dice que reducir la inversión pública resultaría contraproducente para los objetivos de crecimiento y desarrollo del país. O sea, la solución no es tan fácil como simplemente cortar la inversión. Hacerlo sería, en sus propias palabras, pegarse un tiro en el pie. Es que ahí está el nudo del asunto. La inversión pública es el motor que mueve la economía, que crea empleos, que le da vida a un montón de sectores. Así que mantenerla, protegerla, es clave para asegurar que el país pueda crecer de forma sostenible, incluso cuando las finanzas están así de apretadas. Ese es el gran acto de malabarismo que tienen que hacer. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿qué nos queda de todo esto? Juntemos las dos piezas de este rompecabezas económico. Por un lado, tenemos una victoria clarísima. Se logró domar la inflación, y eso es un logro gigante que le da un respiro directo a los hogares, a la gente. Pero, al mismo tiempo, en el horizonte se ve un reto enorme, que es la rigidez del presupuesto. Una situación que amenaza la capacidad del país para invertir y para crecer en el futuro. Y al final, la pregunta que quedó flotando es esa. Ya se logró enfriar el alza de los precios, que no es poco. La gran duda ahora es si se podrá encontrar una solución para esa presión del gasto público, para ese presupuesto tan apretado, y así asegurar un futuro económico estable para Colombia.